Es tiempo de la predicación de la palabra con el título La obra del Espíritu Santo en la Iglesia, a cargo de nuestro pastor. Si después quiere ver la predicación, va a aparecer el día de mañana. Alondra, aunque está en Morelia, pero va a subirlo. La predicación es la que sí está. ¿Sí la están grabando, verdad? Sí, dice Moisés que sí la están grabando, por supuesto. Este sermón lo hizo Pedro Guzmán, el rector del seminario. Él hizo el sermón, lo mandó a todas las iglesias del sínodo mexiquense. Hoy todas las iglesias del sínodo mexiquense debemos estar predicando lo mismo. En la obra es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El día de Pentecostés, que hoy cayó 28 de mayo, no vamos a detenernos sobre todo el evento descrito en Hechos capítulo 2. No vamos a leerlo todo, o vamos a predicar o no, o lo vamos a desarrollar. Más bien es la obra del Espíritu Santo en el plan de la redención y la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia en general. Dice Hechos 2:4. Leemos, no tiene que leerlo, yo lo voy a leer, y sobre todo una parte, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera venido sobre los creyentes del primer siglo, durante la fiesta judía de Pentecostés, la iglesia no se hubiera formado, no habría iglesia. Si el Espíritu no llega al corazón precisamente de los que estaban reunidos ahí. Un Jesús que le dijo que deberían quedarse allí en Jerusalén, porque él dice: yo tengo que irme y tengo que mandar un consolador, para que la obra completa de lo que había hecho Jesucristo se diera, era que tenía que venir el Espíritu Santo. Nosotros entonces tampoco seríamos parte del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dedicaremos unos minutos en volver a recordar la importancia de la tercera persona de la Trinidad como agente de la salvación. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona, no como lo que dicen los testigos de Jehová, que es la fuerza activa de Dios, ¿no? Como el fuá, ¿no? Así, fuá. No, eso no es cierto. No les abra a los testigos la puerta, ¿no? Dele que le den yo le digo, dame la literatura, ¿no? Dame un librito, porque luego vienen cosas ahí, ¿no? Que hay que leerla, pero no los deje pasar, porque luego después entran a su casa, le dan las clases y dejan de ser de la iglesia. Eso no pueden entenderlo a veces, ocurre eso. Yo recuerdo cuando fui la primera vez pastor aquí, llegaron con una familia, les hablaban en inglés, la hermana se entusiasmó que en inglés, porque ella también hablaba inglés, los dejó entrar y después ya no vino. Y ahora está con los testigos, ¿no? Y ahora ya no cree que el Espíritu Santo es una persona, porque los preparan muy bien a los testigos, ¿no? Muy bien, no hay duda de eso. Eso nos lo escribió Pedro Guzmán, por supuesto, ¿verdad? Una de las cosas que encontramos dentro y que establece esta parte del primer lugar, el Espíritu Santo es eterno con el Padre y con el Hijo. Nosotros tenemos la idea que el Espíritu empezó a existir, algunos creen, a lo mejor no todos, que existió el Espíritu Santo a partir de la fiesta de Pentecostés, pero esto no es cierto. En realidad el Espíritu es de la misma naturaleza divina, del Padre, del Hijo. Son coeternos con las otras dos personas de la Trinidad. Está por eso el Padre, si lo pusiéramos aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como en un triángulo aquí. Los tres son uno solo, en esencia. Y Hechos da evidencia. Sí, voy a invitar a que veamos Hechos capítulo 1. Sí, busquemos Hechos capítulo 1, porque esto no. Y decía algún predicador alguna vez, y para que no se duerma, ¿no?, está leyendo. Hechos capítulo 1, ¿ya lo tiene? Y vamos a leer el versículo 16. ¿Lo tienen? ¿Sí todos lo tienen? Hechos 1, 16. Dice así: varones hermanos,
Dicen que habló, dice que el Espíritu Santo habló por boca de ¿quién? David. ¿Y qué David es? El rey David. Y el rey David estuvo desde el Antiguo Testamento. Está diciendo el doctor Lucas que el rey David habló a través del Espíritu Santo acerca de Judas. ¿Y quién fue Judas? El que traicionó a Jesús, el traidor, ¿no? Alguien se rasgaba las vestiduras porque oyó a Dante Gebel diciendo que probablemente Judas no esté en el infierno. No, ¿cómo dice eso Dante Gebel? No, porque hay gente que tiene a Dante Gebel así hasta arriba, ¿no? Que nada más habla, aleluya, ¿no? Pero si dijo él se puede equivocar, ¿no? No hay duda que Judas, dice la Escritura, que está ¿dónde? ¿En el cielo? ¿Dónde está Judas? ¿Dónde está Judas? En el infierno. Ese seguro está en el infierno, ¿no? Ese no podemos decir. Entonces, si un predicador dice algo que no está en la Biblia, no pasa nada, ¿no? Se equivocó el hombre, ¿no? Nada más. Dice David, antes entonces del Antiguo Testamento habla de esto. Por eso el Espíritu Santo ya estaba antes del día de Pentecostés. No es que llegó en ese momento. Lo segundo es que el Espíritu Santo habló a través del profeta Isaías. Ahí mismo en Hechos, pero ahora el capítulo 28. Vayamos a Hechos. Si no perdió la cita, busque Hechos capítulo 28. Y vamos a leer de Hechos capítulo 28, el versículo 25. ¿Ya lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo leemos juntos? Dice así. Y como no es... Y ahí está lo que dice Isaías, ¿verdad? Ve a este pueblo y diles, de oídos oirán, no van a entender, viendo veréis, pero no van a percibir, porque el corazón de este pueblo está engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Entonces, ahí habla entonces que el Espíritu Santo estaba en el tiempo del profeta Isaías. Y el profeta Isaías está mucho antes del Pentecostés, no hay duda de eso. Entonces, esos pasajes puede usted subrayarlos para que hable y sepa que el Espíritu Santo estaba antes, no en ese momento del Pentecostés. Cuando Esteban acusa en su discurso a los judíos por haberse puesto al Espíritu Santo a lo largo de toda la historia y a lo largo de estas citas, vemos que el Espíritu es Dios mismo revelando su verdad, su voluntad a cada generación. Por eso, aunque en la iglesia empiece a disminuir, queda un remanente y es el Espíritu Santo que hace que las iglesias crezcan o que la gente se convierta. No tiene que ver ni con los pastores ni en el liderazgo. No tiene que ver con eso. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso en el día de Pentecostés esa obra del Espíritu Santo le hizo universal al descender sobre los creyentes de diferentes naciones que se habían reunido en la fiesta y empezaron a ver un cambio en la vida de las personas. Por eso si el Espíritu Santo no llega al corazón, nosotros no cambiamos. Y por eso hay gente que ve que vamos a la iglesia, pero no cambiamos. Somos igual, ¿no? Igualitos. Que como nos comportamos en el trabajo con nuestra familia, porque no venir a la iglesia, incluso ser miembro, no significa ser creyente. Tiene que morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. La segunda parte que habla que el papel del Espíritu Santo en la obra de la salvación y en este proceso intervienen las tres personas. El Padre, como dice el texto, el Padre dice, yo voy a dar a mi Hijo. ¿Y qué dijo Jesús?
No, ¿qué dijo Jesús cuando dijo el Padre, vas a ir tú? No, pues ¿por qué no mandas al Espíritu Santo, no? ¿O por qué yo? ¿Qué dijo Jesús? Sí, Él dijo, claro. Él siempre obedeció a su Padre, ¿no? Así quisiéramos tener hijos, ¿verdad? Que barre, brinca. Jesús era así con su Padre. Él levantó la mano, dijo. Pero para que se hiciera completa la salvación, aquí está el Padre, da al Hijo, como está ahí, el Hijo dice que sí, pero Jesús dice, yo tengo que irme y vendrá uno igual que yo. Y entonces aquí está la Trinidad que interviene para el proceso de salvación. No tiene que ver con nosotros. Hay gente que dice, y muchos movimientos pentecostales dicen, de ti depende si tú crees en Jesucristo o no. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Es Dios el que trabaja en el Espíritu Santo, no depende de nosotros. ¿Se imaginan que a Pablo le hubiera dicho Jesús, oye, ¿quieres recibirme? Y Pablo en la visión que tiene, déjame pensarlo, Jesús, no, dame chance, ¿no? Digo, no, cuando tiene un encuentro con Jesús, ¿qué le pasó a Saulo? ¿Se convirtió o no? Se convirtió, cambió. Le pregunta, ¿quién eres? Le dice, tú eres aquel quien estás persiguiéndome. Y ahí está la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Por eso en el proceso de salvación, aunque es la Trinidad, no hay duda de eso, y estaba el Espíritu Santo en la fundación del mundo, la salvación es propuesta, planeada por el Padre, cumplida por el Hijo y ejecutada por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es efectuada de dos formas. Primero, va a convencer al mundo de pecado. Si el Espíritu Santo no toca el corazón, por eso la gente, aun cuando le digamos, estás mal, estás equivocado, no hay gente que dice, no, los que están mal son todos ustedes. Vino ahorita a mi mente con esto de la política al hombre que agarraron con los fajos de dinero, lo grabaron. ¿Y qué decía él? ¿Que era para él? No. Ni porque lo grabaron con el dinero, porque el Espíritu Santo no está obrando en él. Por eso así la gente está así, porque el que convence del pecado es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay conciencia espiritual de la atrocidad y de la inmoralidad que hay en el pecado. No hay una conciencia espiritual de lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan que una vez yo le dije de uno de Morelos, que era el pozolero, ¿no? Que él metía los cadáveres y le hacía como pozole a los cadáveres? Y le preguntaron que qué sentía y él dijo, nada, pues ya están muertos, ¿no? Pues ya los meto ahí, le doy vuelta. De esas atrocidades que se cometen, no habrá una conciencia espiritual en ellos y la inmoralidad que tienen que ver con el pecado. Es como el hombre que anda con otra mujer y aun cuando le diga a uno que no está bien, él dice, ¿por qué no? Yo aquí se los dije una vez de uno en Chiapas, andaba con dos mujeres y me dijo, pastor, ¿por qué no se puede? Una 15 días y la otra 15 días. ¿Cuál es el problema? Él no era de la iglesia, por supuesto, ¿no? Él era católico. Y dijo, ¿por qué no, pastor? Pues ahora dile a tu esposa que en los 15 días que tú no estás, pues que se busque otro, ¿no? Pues para estar, también ella esté atendiendo a otro, ¿no? Pues nada más va a tener 15 días y no te va a ver. Dice, ¿y por qué ella? Si estamos hablando de mí, no de ella. Tú quieres hacer algo que no está bien. Pregúntales pues a ella las juntas y les dice, a ver, voy a vivir con ustedes 15 días y 15 días, llévense bien, ¿no? Tienen al mismo. No se ponen de acuerdo. O como otro hombre que andaba con otra mujer, católico él, me dijo, mira, ando con una mujer. Yo si le digo a mis amigos católicos, me van a decir, pues una canita al aire, no pasa nada, pues nada más sé discreto, ¿no? Pero te voy a preguntar a ti, dime, sabía que era pastor, ¿está bien que ande con ella? Dice, mira, le dije yo, llegas a tu casa y le dices a tu esposa, hoy voy a ir con la otra. Y pues necesito dinero para la gasolina y pues me voy a tardar unas horitas, pues, porque te tardas unas horas, ¿no? Sí, unas horitas. Y me dice, ¿cómo crees que le voy a decir eso? Pues si estaría bien, ¿a poco no se podría? Sí.
¿Pero qué le iba a decir la esposa? No iba a estar de acuerdo. Es que no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero aún así le dije, mira, ¿sabes qué? Ni te vas a quedar con ella ni con la esposa. Estaba muy jovencita ella. Mira, ni la conozco, pero tú no eres el único. Ella tiene varios, seguro. Ay, no, pastor, ni la conoces. Su esposa supo por el WhatsApp. Le mandó un mensaje que era para la otra y se lo mandó a la esposa. Y la esposa le dijo, esto a mí no me dices así. Ahora vive separado de ella y no se quedó con la otra. Así es el mundo. Así es cuando no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está equivocado. No hay duda de eso. Y el único que puede convencer el corazón de las personas es el Espíritu Santo. No hay duda de eso. Por eso no hay conciencia espiritual de la atrocidad y de la inmoralidad del pecado. Por eso un pecador se convence de la salvación en Cristo. Y el Espíritu Santo primero lo expone y lo convence de su pecado. Como Pablo cuando lo encontró a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Ahí en San Juan 8:11 habla precisamente de esto. Y al mismo tiempo va a guiar al creyente en un desarrollo espiritual, ya que con la confrontación con el pecado continúa a lo largo de la vida del creyente. Tener el Espíritu Santo no significa que seamos perfectos, no es así. Vamos a ser imperfectos, no hay duda de eso, pero vamos a ser mejores cada día, como esposos, como esposas, como hijos. El Espíritu genera una convicción más profunda y un arrepentimiento sincero. Por eso cuando nosotros nos equivocamos podemos decir esto. Vayamos a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer de Romanos capítulo 8 los versículos 14 al 16. Romanos capítulo 8, 14 al 16. ¿Lo tienen? ¿Lo leemos? Dice así: porque todos los que son tiene que verse en nuestra vida que Jesús está en nuestro corazón. Y yo mismo lo he dicho como pastor. ¿Se imaginan que le dieran unas tunditas a mi esposa? Bueno, porque a veces lo pide, pues, ¿no? Le doy cachetadas santas, ¿no? Señor, tan consagradas. Pero yo predico aquí que amen a sus esposas. ¿No sería eso incongruente? Que yo hablo de proveer cuando predico a las familias y que pregunte en mi casa, no, él no da ni un 5, no sé en qué se lo gasta. No somos congruentes. Venimos aquí, no somos congruentes en lo que estamos haciendo. Tenía un sobrinito de un pastor pentecostal y que siempre, ¿no? Mirar algo en los movimientos pentecostales, de repente puede ser eso muy pecaminoso, ¿no? Y el niño les gritaba a los niños y les gritó, ¡malditos! Ay, perdón, dice. Lo que le había dicho no quería decirse, pero les dijo, sí, son unos malditos niños. Bueno, era un niño, estaba creciendo, ¿no? Hoy lo veo ahora y es un buen ejemplo ahora en su vida, porque el Espíritu Santo, pero creció ese niño. Así tenemos que crecer nosotros, espiritualmente tenemos que crecer. Luego parecemos, como dice la Escritura, como niños que todavía queremos que nos den leche.
porque no hemos madurado, no lo hemos hecho nosotros. Por eso es la guía al creyente. Es como la confrontación con el pecado a lo largo de toda la vida del creyente. Y por eso el Espíritu Santo genera una convicción más profunda y un arrepentimiento sincero. Como lo encontramos aquí, si nosotros tendríamos que saber, como dice el versículo 16, que somos hijos de Dios. Si de veras somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo qué? Como hijos. Pero a veces parecemos hijos ¿de quién? Del diablo. Sí, así parecemos. No parecemos hijos de Dios, con lo que decimos y con lo que hacemos. Por último, tercer lugar, el Espíritu Santo equipa y guía a los creyentes para cumplir con el ministerio de la predicación. La iglesia primitiva era una comunidad guiada por el Espíritu Santo durante la expansión del cristianismo partiendo de Jerusalén. Y algunos ejemplos de esto. Es el Espíritu Santo quien mueve a Felipe a ponerse en contacto con un funcionario de Etiopía. No lo vamos a leer, pero está en Hechos 27 y 29. Lo segundo es que va a preparar a Pedro para que reciba a los emisarios del oficial militar romano llamado Cornelio, en Hechos 10, 19, 20. Ordena que aparte a Bernabé y a Saulo para que lleven el evangelio a los gentiles, Hechos 13, 2 y 4. Ahí vemos entonces al Espíritu Santo moviendo a los corazones. Guía a Pablo a través de sus viajes misioneros, y ese sí lo vamos a leer, Hechos capítulo 16. Vayamos a Hechos capítulo 16. Si usted quiere el sermón, yo se lo puedo enviar. Usted me dice y yo se lo envío por correo o por WhatsApp. Hechos 16, del 6 al 10. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo leemos? Dice así la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Prohíbe hablar de la palabra, ¿dónde? En Asia, ¿verdad? Que el Espíritu no les permitió cuando llegaron a Misia, cuando entraron a Bitinia, ahí habla de esto. Pero sí, cuando descienden, hay una visión de noche, versículo 9, entonces para que vaya a Macedonia y pueda hacer lo que el Espíritu Santo dice. Y el Espíritu Santo lo que nos habla hoy en día de lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que hacer discípulos. ¿Y estamos haciendo discípulos? A mí me gusta mucho lo que hacen los testigos, casa por casa. Los corre uno y el otro fin de semana, ¿qué cree que están haciendo? ¿Quién? Los testigos. No quiero nada, alárguense. Y al otro semana, ¿qué cree que están haciendo? Pero ya mandan a otros, ¿no? Porque no son los mismos, ¿no? Y uno los trata mal. ¿Y saben qué están ahí? Ahí están. Y a nosotros, nos dicen algo. ¿No? Al infierno mandamos a las personas, ¿no? Te las mando yo que se vayan al infierno, ¿no? Ya no se diga entre nosotros. A veces actuamos como no cristianos por las actitudes que tenemos con nosotros mismos, en nuestra propia familia. No mostramos que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Entonces, a lo mejor el Espíritu Santo, por eso es que somos así.
porque no ha llegado al corazón y no hemos cambiado. Eso enseñó Jesús en la parábola del sembrador. No siempre la semilla produce fruto. Hay cristianos que se visten ¿como qué? Como ovejas, pero por dentro son ¿como qué? Lobos rapaces. ¿Los hay en las iglesias? Sí, por supuesto. No vayan a mirarse ahorita, ¿no? Y digan, ay, sí, ya vi una loba o un lobo. No. Esto al final, eso es lo que Jesús dijo. Tendríamos que caminar de esta forma hoy en día nosotros. Lo que sí tengo que hacer yo es que debo conformarme como cristiano. Atinadamente, el hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Concluyo entonces. Es natural que durante el mandato de Cristo sobre la Gran Comisión incluía a las 3 personas de la Trinidad. Bautícenle en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Nuevamente hemos cumplido la voluntad de Dios en el Pentecostés. El Padre planeó la salvación. Fue el único que nos amó. Y nos ama a pesar de cómo somos. De veras que no merecíamos la salvación por nuestras actitudes que a veces tenemos. El Hijo llevó a cabo con su sacrificio, y esto significó la penúltima palabra precisamente de Cristo en la cruz, cuando dijo, consumado es. El Espíritu ha trabajado y sigue trabajando para que los designios de Dios se cumplan en el mundo hasta la consumación de los siglos. Sin embargo, a 21 siglos del día del Pentecostés, ya no están los protagonistas del primer siglo. Ahora estamos nosotros, los que tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios. Es decir, el Pentecostés no ha terminado, porque la obra del Espíritu Santo se sigue realizando en cada creyente. Ya quedó escrito, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor mismo Dios llamare, dice Hechos 2:39. Tendríamos que decir amén. Es el Espíritu Santo que sigue moviéndose hoy en este siglo XXI, convenciendo a las personas, convenciéndonos a nosotros. El único que nos convence que estamos mal en nuestras actitudes, en lo que hacemos, es Dios nada más, a través del Espíritu Santo. Por eso yo luego le digo a los ancianos, a los diáconos, a las familias, cuando la gente no quiere cambiar, le digo, oremos para que el Espíritu Santo toque el corazón. Nosotros no, por más que le digamos a la persona, mire, hay gente que le dice uno a las personas, esto está mal, esto no, y la persona sabe qué dice. Ajá, sí. Como al hijo cuando le decimos algo que no tiene que hacerlo, si está limpio, por ejemplo, está el charco, le decimos, hijo, no te metas al charco. Y le explicamos por qué. ¿Y qué cree que hace el hijo? Va al charco. Así nos parecemos nosotros. Y el único que puede cambiar esto es el Espíritu Santo, nada más. Yo no cambio a las personas, la cambia el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo viva verdaderamente en nuestros corazones y seamos verdaderos creyentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Padre, oramos porque el Espíritu Santo tiene que estar obrando en nuestros corazones. Tiene que ver esta conciencia espiritual. Tiene que ver esta madurez espiritual en nosotros. El Espíritu Santo estaba desde antes en este plan de salvación. Si hoy yo puedo ser convencido de lo que yo estoy haciendo mal, es el Espíritu Santo el que lo hace. Haz que el Espíritu Santo en nuestro corazón nos redarguya, porque cuando hacemos las cosas equivocadas en nuestras vidas, entristecemos al Espíritu Santo. Haz que el Espíritu Santo nos convenza de esto del pecado.
pero también convenza a la gente que no quiere cambiar, ya sea porque tiene el Espíritu Santo o porque no lo tiene. Que tú nos des la oportunidad de poder hablarles a ellos y un día puedan conocer de Jesús. Y cuando conocen de Jesús, el Espíritu Santo vendrá a los corazones de cada uno de ellos. Pero en especial, Dios, oro por nosotros los que estamos aquí, que ya hemos escuchado esto nosotros y que hoy tendríamos que tenerlo en nuestra práctica. Nuestra vida tendría que ser así, una vida donde decimos somos hijos de Dios y me comporto como un hijo o como una hija de Dios. A veces parece que no somos hijos de Dios con lo que decimos y con lo que hacemos. Parecemos hijos más de Satanás que de Dios. Por eso cuando Jesús habló de la cizaña con el trigo que crecen juntos, y Él dijo, no los corten, córtenlos cuando ya sepamos diferenciar quién es quién. Así es, nosotros vamos a crecer así, de la misma forma. No tenemos que ver quién es cizaña, yo sí tengo que ver si soy trigo, porque si soy cizaña, entonces tengo que decirte a ti, Dios, que me hagas trigo, que pueda ser una persona convencida a través del Espíritu Santo. Si hoy hay en esta tarde alguien que no está seguro de saber si el Espíritu Santo vive en el corazón, no porque yo haga la oración, no porque hoy yo lo esté pidiendo, pero ahí en tu lugar puedes decirle a Dios que te cambie, que venga el Espíritu Santo a tu corazón, que te haga diferente, distinta o distinto. Y si ya tienes el Espíritu Santo, entonces tienes que mostrarte como verdadero creyente en Jesucristo. En ese nombre estamos orando. Amén.